volvamos al capitán, Alvariño, perdón, era capitán de granaderos. Y él venía con dos misiones. Una parte era realizar un llamado público para solicitar colaboraciones para el ejército. Y ellos pedían plata, bueno, numerario, en el idioma de la época era dinero, reses, caballos, ¿no es cierto?, para montar el ejército, bueno, o mulas para el tránsito de las tropas. Y además tenía que presentarse ante el cabildo, que es lo que decías vos recién, expresando verbalmente que había recibido órdenes para requisar todas las armas de fuego que tuvieran los estantes y habitantes de la ciudad y que fueran necesarias para la expedición. Y aquí hay dos documentos bien interesantes que están en el archivo, ¿no es cierto?, en donde todo el que tuviera desde una pistolita, un fusil, un cuchillito, se tenía que presentar, ¿no es cierto?, y decir, bueno, yo tengo esto, y darlo, ponerlo en conocimiento, porque había requisas, ¿no? O sea, no era que, a ver, vengan y bueno, cambio un fusil por una flor. Lo de requisas era, imagínense, esta gente está en el cabildo, o sea, sabe lo que está, sabe lo que la orden, se preparan, tienen dónde ocultar las armas. O sea, yo lo descubro a Chaval después teniendo armas en otro espacio, ¿no? Y como con una escopeta va al levantamiento de Borges, el primer levantamiento de Borges, o sea... Sí, salió una escopetita. Las armas las requisaban, pero la cuestión esa de las requisas... No, pero la requisa sobre los sectores populares son los documentos, claro, ¿no? A ver, a todo el pueblo, digamos. La requisa tiene un doble... Si vos lo ves, es como de cajón que se hagan las requisas en todos los domicilios cuando se producen estos movimientos revolucionarios para... justamente cuando hay un ejército, formación de ejército, darle armas a ese ejército de la requisa. En realidad, la requisa de Santiago del Estero era para desarmar a los santiagueños. Desarmar a los santiagueños, sí. Esto es muy importante. Porque ese mismo día que se pide la requisa, es el día de que se pide que la caja deje de estar en manos de López de Velasco. Es decir, hay una clara intención aquí de ver una conspiración del cabildo de armas más dinero. Es casualmente el eje, creo que de toda la revolución, ¿no? O sea, si las armas y el dinero están en un lado, están en un problema. Hay una vieja ley de la revolución. Uno puede hacer una revolución con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército o contra las armas. Sí, una consulta. Alvariño tenía con el antecedente, lo dijimos en la clase anterior, sí, de haber fusilado, claro, a Liniers y compañías. Sí, él atrapa, sí. Se reunió varios días con Borges en la casa de Borges. Exactamente. Vivía en la casa de Borges. Vivía ahí. Y ellos, ahí es donde le pidieron la contribución a Palacio y compañía. Y Palacio dio nada más que 50 pesos, por eso no mete en la cabeza que haya dado tan poca plata Palacio. Sí te tiene que entrar, porque en realidad es como decir, a ver, te lo pongo en términos poco académicos, a ver, pongo porque tengo que poner, pero la revolución me importa. No es así. Sí, es así. No, el tema es hay una cuestión testimonial, Claro, pone por las dudas, pero no es porque le importe la revolución. Es una cuestión testimonial. Había cierto temor, la presencia del Alvariño, de que podían fusilar a varios. Sí, claro. Y ese temor no lo podía hacer. Bueno, en vez de poner 500 como puse hace 4 años sin inflación, 50 No, yo no lo veo. Antonio González Valcárcel le dice a la Junta que estos han dejado de ser godos después de los fusilamientos. Diciendo además que Borges dice eso, ¿no? Esta carta de Antonio González Valcárcel a la primera junta, a Saavedra, básicamente, porque González Valcárcel responde a Saavedra, responde al partido de Saavedra. Lo que es bastante interesante porque la parte más reaccionaria de la revolución los considera estos en la derecha. Imagínense, esta es la derecha de la derecha. Más atrás estaba la pared. Claro. No había más vueltas, más posible estar más al contrario. Bueno,
La cuestión es que los encuentran estos santiagueños conspirando para conocer Balcarce en el tránsito, pero esto que dice Cecilia, ¿cuáles son las construcciones? La construcción del tipo que regulaba, que estaba al cargo de las contribuciones de los prostíbulos, juegos y alcohol, Negrot, un tipo que ha estado de 1800, 1810 en cualquier cargo, pero siempre haciendo ese tipo de trabajo. ¿Casualidad? Nada de casualidad. El tipo pone 25 pesos. 25. 5 vacas, para decirlo claramente. 5 vacas. La esposa de Manuel de Palacios, que era La Fortuna, que se había muerto 2 años antes, 1808, la viuda de Palacios, pone 32 pesos, una cosa así. 32 pesos, faltaba como un centavo, ¿no? 32 pesos y algo, una cosa como devuelto. En cambio, la gente de San Pedro de Guasallán pone 100 cabezas pone ganado, pone res, pone todo eso. Maravillosa. La contribución que hace este lado, ¿no? De San Pedro de Guasallán, Choya, etc. Es muy interesante rescatarlo respecto al 25 de mayo y la independencia. Es gigantesca la contribución que hace. Pero volviendo a Alvariño y a lo que decía Luis, entre el 23 y el 31, esto es muy importante, Cecilia, Alvariño no sale de la casa de Borges. Y todos se preguntan, imagina el pánico de todos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando ahí adentro? Él aparece el 31 y le dice, miren, convoquen para mañana un cabildo abierto, quiero hacer tal cosa. O sea, así, la bajada era, hagan o hagan. No es que... eso significaba que no había forma de pactar, de transigir, de transar, de un acuerdo, ni de un lado ni del otro. Sí, yo no tengo muy claras cuál es la fecha de la contribución, ¿no? Es el primero de septiembre, cuando él llama... Primero y después el 6 es la firma, claro. O sea, son como días así como muy consecutivos. Como el 17 es la de la requisa y la del traslado de la caja. Estamos como con días consecutivos, sí. ¿No? De todas maneras, yo creo que yo no sé, claro, a ver, tendría que verlo, vos sabés que yo soy documentalista, tendría que ver algunos documentos más, a ver que aparezcan, a ver sobre estas cuestiones. Yo no estoy tan segura de que hayan tenido tanto miedo. En realidad creo que son grandísimos especuladores que hay, que con la firma del documento del 6 de septiembre ellos consideran haber cumplido. Y de hecho yo no los veo con miedo, fíjate. ¿Eso lo veo el miedo a la cantidad de plata que... Yo no los veo con miedo. Ellos van cediendo de manera... Ellos van especulando y viendo hasta dónde tienen que ceder. Creo que la firma del 6 de septiembre es la última parte de lo que ceden. Hay un tema fundamental y yo no sé si... Yo no los veo con miedo porque, si vos vieras... A ver, pero son análisis que hago sin mayores documentos que lo que estoy manejando, ¿no es cierto? Puede ser que sí, que sea cierto esto. Si ellos hubieran estado con miedo, hubieran cedido mucho antes, y a Borges no le hubiera dado tanto trabajo como le dio. Y a Borges le dio mucho trabajo lograr lo que logró. Hay mucho esfuerzo. Yo creo que miren esta cronología, quiero que la compartamos. El 23 llega Alvariño, el 26 fusilan a Liniers. Al hombre de las invasiones inglesas, al hombre más poderoso políticamente que tuvo esta tierra, con el capitán Ceballos, el primer virrey del Río de la Plata, lo fusilan el 26 de septiembre en Córdoba, a kilómetros de Santiago del Estero. En las puertas, digamos, la frontera. Al mismo tiempo que lo tienen Alvariño ensayado con Borges. O sea, lo que hace Alvariño es atrapar a Liniers. Pero no participa en su fusilamiento. No participa en realidad el fusilamiento es orden de Castelli con soldados, ¿no? French es quien le da el golpe, el tiro de remate.
Pero esto es muy importante. Porque en realidad no había orden de fusilamiento para... ¿Para quién? Para Liniers. Es posterior la orden de fusilamiento. No, Dice sí, había orden. No, había orden de fusilamiento. La orden del 26 de julio es tajante, es de toda la Junta, fíjate. Toda la Junta, salvo Alberti, que era de sacerdote. Fueron aprendidos. ¿No? Pero vuelvo a esto. 23, Alvariño en Santiago, en casa de Borges. 26, el fusilamiento. Entonces se dan cuenta de que la cuestión es grave. Se dan cuenta que acaban de matar al virrey, después matan al gobernador de Córdoba, matan no saben todavía si mataron esto por otro registro, no saben si mataron todavía al obispo. Matan al tesorero, aquí López de Velasco. Pues López de Velasco creo que cede la caja rápidamente. Matan al tesorero, matan a Moreno, que estaba a cargo de a Allende, que estaba a cargo de la comandancia de armas. Es decir, toda la cúpula gubernamental de Córdoba desaparece en ese fusilamiento. Imagínense, más Liniers. Ahora, imagínate ese panorama. Nosotros no hubiéramos, en este momento, ¿no hubiéramos tenido algún miedo de que pase algo? ¿Qué hubiera hecho, digo, el gobernante de nuestro, en este momento frente a una situación así, un ejército avanzando? Hubiera tenido bastante... ¿Que se cayó una ciudad? Sí, pero es probable. Bueno, por el momento te lo voy a conceder, pero voy a seguir investigando. Pero no lo digo yo, lo dice Antonio González Balcarce. Claro, bueno. El jefe del ejército. Ok. Por el momento te lo voy a conceder a vos y a Antonio González de Balcarce. Gracias. En nombre de González Balcarce. Gracias. Sí. Teniendo en cuenta también la postura de Ceci de los especuladores, ¿no? Puede haber como una explicación de entender a la élite pensando cómo me reacomodo en un escenario, cómo acomodo mis números, cómo acomodo mis vínculos, mis relaciones, y tal vez es un poco y un poco. Tal vez el fusilamiento generó lo que un castigo público puede generar y la especulación está funcionando como... Castelli hace algo muy interesante. Castelli trae desde Córdoba a 4 soldados desertores y los hace castigar en la plaza nuestra. Les da 50 latigazos, ustedes saben, con espolones, son terribles, ¿no? 50 latigazos por estilo de los Castelli negros. hace eso, acá en Santiago del Estero. Era evidente el mensaje. Cualquier experto en semiótica, hasta el más tonto del mundo, puede darse cuenta qué significa esa señal. Bueno, yo no soy experta en semiótica, así que no tengo por qué darme cuenta de esa señal. No, pero, a ver, si yo lo miro con un poco más a largo plazo, te diría que es posible que haya habido mucho miedo, pero voy a afirmar un poco más en la teoría de la especulación. Porque ¿Por qué no la palabra cambia de miedo por cuidado? Porque cuidado no me dice nada. ¿Y miedo? Y es más fuerte. Bueno, porque si yo lo estoy viendo a todos estos tipos en el 20, de nuevo, quiere decir que de algún modo ellos estaban... No son los mismos, fíjate. Bueno. Lo que hacen es reacomodarse. Bueno. La misma familia se reacomoda con otros integrantes en patricios y en la lista de Ortega Ocampo. Bueno, digamos, están las mismas familias. Ahí. Bueno, pero no son la misma persona. Esas mismas personas que hay un grupo de personas que queda desplazado. Los López de Velasco no van a aparecer más, por ejemplo, en la política. Anota. No, y la verdad que fue una gran pregunta. Yo no los encontré más. Los López de Velasco no aparecen más, ¿no? Bueno, el que sigue estando es el que se inscribe en Patricios. Sigue los López. Sí, el que se inscribe en Patricios, López. Que es Juan Bautista López Velasco. Está en la segunda compañía de Borges. Bien. Y él sí va a seguir operando políticamente, sin embargo, va a tener con Borges mucha prudencia siempre. O sea, siempre va a respetar esta cuestión de que él fue el jefe inicial de los patricios santiagueños, ¿no? Pero él va a ser como la última señal de los López de Velasco actuando. Ya no como López de Velasco, como López. De Velasco se desaparece. Es como muy gatoparrista todo, ¿no? Y esa palabra que yo no la encontraba. En el centro y todo cambia para que todo siga igual. No la encontraba la palabra.
Bueno, hay una lógica de las revoluciones. ¿Cómo diría Gramsci? Que cambie todo para que no cambie nada. Claro. Pero, bueno, me generaste una intriga absoluta para seguir investigando. Me has prendido la cosita. Bueno, la intriga. Bueno, aquí viene, digamos, cuando una vez que está firmada el acta del 6 de septiembre, entonces es cuando puede pasar el ejército y se instalan en Santiago del Estero, y es el primer escenario en donde yo veo que Santiago se convierte en un gran cuartel a cielo abierto, ¿no? Y que a partir de aquí y hasta el 16, fines del 16, cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires, Santiago del Estero va a seguir funcionando como un gran cuartel general a cielo abierto, porque no había instalaciones para tener soldados. Y este ejército que venía con más de 1000 soldados, más los 300 patricios, más todo lo que, digamos, todo lo que se necesitaba para mantener, entrenar y sostener y alimentar y demás a esta gente, bueno, va a ser una cantidad de gente muy importante, circulando, comiendo, durmiendo, entrenando, viviendo en Santiago del Estero durante 2 meses que está el ejército aquí, ¿no es cierto? Pero hay una, es decir, hay una carta que firma, que yo le había puesto acá para leerles, que transcribe Garmendia, que firma Ortiz de Ocampo, y Ortiz de Ocampo la firma desde Santiago del Estero, cuartel general, ¿no? El cuartel general. Y a mí me gustó mucho esa carta, haciendo la salvedad de quién la escribe y bueno, tomando algunos recaudos, porque me parece que lo que está mostrando, que es, él le cuenta a la Junta cómo lo recibió, cómo recibió el ejército al ejército, el pueblo de Santiago, y lo asombrado que estaba, ¿no? Y que creo que por detrás de todo eso está Borges, ¿no es cierto? Por detrás de todo eso está claramente la actividad de Juan Francisco Borges, al que él califica como alguien, digamos, de la... ¿Qué? Que los cabildantes, para asegurarse de ser los primeros en saludar al ejército, se adelantan una legua, porque, para que los vean, ¿no? Claro, porque había que ir a buscar. Digamos, como las comitivas que iban a buscar a los gobernadores o las cosas así, se hace una cosa así, ¿no? Entonces, yo les voy a leer algunos párrafos que me parecen súper interesantes. Son las botineras de Ortiz de Ocampo, es increíble. Desde el momento que llegué a las campañas, primero hace un reconocimiento del terreno y muestra cómo estaba Santiago en ese momento. Me pareció alucinante, porque muestra estaba destruido Santiago por la inundación y todo lo que había pasado, ¿no? Desde el momento que llegué a las campañas de esta jurisdicción, reconocí impreso en sus dignos habitantes todo el carácter de la más cordial adhesión a vuestra excelencia. La absoluta escasez de pastos, de todo género de bestias y de los alimentos más precisos me hicieron palpar la certeza de los informes que se me han anticipado de que una inundación del río había esparcido la calamidad por toda su costa, y me hicieron sentir los grandes perjuicios consiguientes a la retardación de nuestras marchas. Pero los naturales del país, fíjense de quién habla, los naturales del país, eran fieles amigos de la capital, habían conformado con ella sus sentimientos, no obligados, si voy muy ligero avísenme, ¿no? Los naturales del país, o sea, fíjense qué segmento se va dirigiendo, eran fieles amigos de la capital, está hablando de la Junta, habían conformado con ella sus sentimientos, no obligados por el terror, sino convencidos de su gran causa. Y aún así, aunque con arreglo a mis deseos, pero atendiendo a las circunstancias del país,
han tocado los resortes necesarios para proporcionar auxilios. Me parece que es extraordinario. O sea, no tenían un mango, estaban hechos pelota, perdón, corta la parte esa, pero estaban convencidos. Esto es lo que a mí me llama la atención, es decir, no obligados por el terror. Esto es Borges, los convenció, los hizo revolucionarios. Extraordinario. Considerando lo necesario que era adelantarme a esta ciudad, tanto para activar las disposiciones que ya había prevenido relativas al apresto de cabalgaduras, boyadas y ganado, como para el arreglo de las compañías que estaban levantando, estos son los patricios, ¿no? Y para el cumplimiento de las órdenes que vuestra excelencia se ha servido comunicarnos sobre la seguridad de estos pueblos, lo verifiqué desde la reducción de avipones, acompañado del secretario, 3 ayudantes de campo y una escolta de húsares. Los capitanes de milicias de la carrera salían al tránsito con parte de su gente conduciendo la caballada que pedían, y los soldados en mi presencia bendecían con júbilo en nombre de vuestra excelencia y la felicidad de la patria. O sea, a ver, ¿cuál es el concepto que podían tener de la patria? La felicidad de la patria. Esos son conceptos muy borgianos. Pero mi entrada a esta ciudad presentó en mejor punto de vista el ardimiento patriótico de sus habitantes y me ofreció ejemplos indecibles que interesarán sobremanera a todo patriota verdadera. El ilustre ayuntamiento, el comandante de armas con sus oficiales, el respetable clero y principales empleados y vecinos me felicitaron a una legua de distancia de la ciudad. Las compañías nuevamente creadas, que ya son una parte importante de la expedición, estaban tendidas en las primeras calles. Unas de ellas, al acercarme sin dar oídos a las altas voces con que demostrándoles mi gratitud me resistía decididamente a la excesiva expresión de sus afectos, se arrojó hacia el coche y coreándole los tiros lo hizo volar hasta la casa destinada cortándole los tiros. Claro. Cortándole los tiros lo hizo volar hasta la casa destinada para mi habitación, por entre multitudes de personas de todas clases que corrían transportadas de regocijo, aclamando incesantemente la sabiduría de vuestra excelencia, el heroísmo de Buenos Aires y la libertad de la patria. Digo, a ver, todos generalmente han servido con eficacia, pero el patriotismo del comandante militar don Juan Francisco Borges lo hace acreedor al superior aprecio de vuestra excelencia. Todavía no se habían peleado, ¿no? Aclaro. Bueno. Pero, digamos, a ver, el tipo lo pone arriba. También se ha distinguido el capitán graduado del regimiento número 5, Domingo Alvariño. Yo creo que acá está la manito de Borges diciendo quién, ¿no? Sí. Que desde el 23 de agosto se hallaba en esta comisionado para el apresto de los auxilios. Y bueno, acá empieza a quedar bien. El alcalde de segundo voto, don Manuel de Alchaval, el alcalde de Santa Hermandad, don Germán Lugones, quien recorriendo mucha parte de la jurisdicción han concurrido al acopio de boyadas y demás ramos necesarios para la conducción de... Lo de Germán Lugones es realmente genuino, ¿no? Sí, es Germán absolutamente. Lugones es amigo de Vicente López. Trabajó un montón, Esto, hablando de Vicente Fidel López, Vicente Fidel López habla de toda esta situación con elogios a Lugones y a los Lugones, después el coronel Lorenzo Lugones. Bueno, y después sigue ahí haciendo unos elogios de compromiso y demás. Pero bueno, a mí me parece que esta carta, nota o como quieran llamarle, que él manda el 3 de octubre de 1810 a la primera junta, con todos los cuidados que hay que tener, ¿no es cierto? Digamos, cuando uno lee y analiza un documento que dice lo que quiere decir y oculta lo que quiere ocultar y demás,
Lo que está mostrando en realidad es que mientras hay unos que los van a recibir ahí para hacerse notar, hay todo un pueblo que sale convencido, y esa ya es mi interpretación, de que la revolución les puede cambiar la vida, ¿no? De que están siguiendo una causa de que realmente les puede cambiar la vida. Esa vida hasta de insensatez, de ignorancia, de ignominia que venían teniendo, esto, aunque les cueste su propia vida, me parece, ¿no? Ellos saben que se van a enrolar en un ejército, que a lo mejor pueden no volver, pero que aún así eso puede cambiar la situación. Y salen felices a recibir a un ejército bajo conceptos tan abstractos como los de patria. Justamente quería contar, cuando ahí en esa carta habla de patria, tanto Ortiz de Ocampo como los que lo recibieron aquí en Santiago, ¿a qué patria se está refiriendo? Bueno, la patria es un concepto. En ese entonces todavía. Y sigue siendo un concepto abstracto. Cuando hablamos de la patria, ¿a qué nos referimos todavía? No es respecto a esto. España no lo usa. Moreno lo usa muy tempranamente, patria, ¿no? Bueno, pero es un concepto muy abstracto. Ortiz de Ocampo, que era del partido de Saavedra, hay que aclarar que estos hombres que van a estar a favor y van a tener el mejor trato con el cabildo son saavedristas. González Balcarce, sin embargo, tiene esta cuestión de decir, estos se cambiaron porque fusilamos a los otros. Ortiz de Ocampo, cuando se instala acá, Ortiz de Ocampo, hombre de Saavedra, Castelli no, Castelli hombre que se va a ir acercando a Moreno, Castelli tiene su propio partido, pero se va a ir acercando a Moreno, y en este punto está muy cerca de Moreno, en octubre de 1810 está muy cerca de Moreno. Yo quiero contar algo sobre Ortiz de Ocampo. Ortiz de Ocampo pertenece a una familia que tenía muchas posesiones en La Rioja, pero a su vez tenía todo el poder político de La Rioja. Con los Brizuela y Doria se intercambiaban el poder. O sea, eran los que hasta hace 2 segundos eran los cabildantes del cabildo de La Rioja. Esto hay que ser también. Y que Antonio, el amigo Ortiz de Ocampo, que siempre es hábil para ubicarse, se ubicó de nuevo, y con Saavedra, que sabemos que no era el más jacobino, también se ubica de nuevo. Y se va a seguir ubicando hasta que Belgrano. Hay una cuestión aquí que es importante. Ya Belgrano en este momento lo está denunciando a Ortiz de Ocampo por la desaparición de los 30.000 pesos que llevaba el recaudador, o sea, López Velasco de allá, de Córdoba, que desaparecen de cosas. 30.000 pesos, o sea, es una enormidad. Con eso solo podrían hacer, no hace falta colectas, ¿no? El tipo se va con ese dinero. Y después le desaparece la plata a la caja de propios de acá. Claro. Digamos, donde anda Ortiz de Ocampo desaparece plata, siempre. Bueno, de todos modos, a mí me parece que este concepto de patria, que está siempre muy presente en el discurso de Borges, es un concepto que puede remitir a 2 cosas. O a la patria como terruño, o a la patria como construcción abstracta de algo que se estaba construyendo y que era mucho más grande. A mí me parece que hace referencia a esa construcción, ¿no? A esta cosa abstracta. A lo que están soñando, a lo que están imaginando. Lo que están imaginando que les puede cambiar su vida, ¿no? Yo me parece fantástico el documento desde muchos lugares, ¿no? Porque están construyendo la revolución desde el discurso. Es una carta que yo no sé cuánto tiene de... No conozco el documento, pero digamos, contrastar... Lo transcribe Garmendia. Yo noto como una construcción política de la revolución a través del enaltecimiento de cómo lo han recibido, también crear este antecedente de que en este lugar nos han recibido así, y que quienes se vayan a entrar o vayan a leer esta carta van a saber que la revolución tiene estos resultados, tiene que recibir... Que hay un pueblo en Santiago que está a favor de la revolución. El pueblo está a favor de la revolución. Muy importante luego de salir de Córdoba. Claro.
Por supuesto. Era el primer pueblo, luego de Santiago de Córdoba, donde llega la revolución, efectivamente. Entonces era muy importante estas cartas. Esta carta es muy importante. En términos políticos, claro. tal vez. Por eso inmediatamente es publicada por la Gaceta. Porque hay un montón de cosas que no son publicadas por la Gaceta, de las actas del 10, de Santiago del Estero. Y sin embargo esta sí. Porque Moreno sabe la importancia estratégica de publicar esas cartas. Y era un mensaje para Lima. Ese es un mensaje para Lima. Es decir, la revolución es popular y no van a poder contra este pueblo. Está diciendo los indios están en la revolución, de algún modo está diciendo eso también. También, claro, está haciendo una diferencia importante ahí. Por un lado, los naturales, cuando habla de los naturales, claro, desde los cabildantes nos salieron a buscar, pero los naturales son los primeros, claro, los indios están a favor de la revolución. Bueno, los indios y los negros son los que forman los escuadrones de los patricios. Hay un elemento más que yo quisiera sumar respecto de por qué los sanavirones, los avipones, porque los jurís, ludules, mataraes, chiriguanos, etcétera, etcétera, adherirían a una causa abstracta y que está fuera de su universo simbólico. Está el enorme legado de Tupac Amaru y Tupac Katari, que se transmite a través de la lengua, esa lengua que hoy todavía Santiago habla, hay 26.000, 27.000 quichua hablantes. En ese momento, imagínense, esto es otra cosa, Borges habla quichua. Borges habla quichua. Con razón podía convencer. Borges habla con los indios, sabe hablar en sus idiomas, o sea, eso es importantísimo. Pero casi todos nuestros dirigentes hablaban en quichua, por lo menos hasta los hasta que 75. se transmitían, claro, Sí. los caudillos sí. Los caudillos. Los que Borges va a iniciar la tradición esa, que va a trastornar un poco. Pero lo que quiero decir es esto, la cuestión de que en el idioma, lo que pasó en La Paz, lo de Tupac Katari, lo que pasó en Lima, bueno, no en Lima, en Puno, y alrededor de Arequipa, y en fin, con Tupac Amaru, eso se va a transmitir en el quichua y va a bajar desde ahí hacia todas las comunidades. Hoy, en 1800, hace 6 años, se hizo un estudio sobre la memoria oral de los que hablan quichua, los collas quichuas, que están en Salta, Jujuy, límite con Bolivia, Tarija, etc. Lo que era Tarija y lo que hoy es Villazón, y ellos todavía relatan esto como si fuera un relato mitológico, ¿no? Como nosotros relataríamos Zeus, y sus proezas militares, o Apolo, o Hera, en fin, algo así. Pero está todavía eso como parte de sus propias representaciones simbólicas. Y eso va a estar trabajando también. Hace 30 años se aplastó esta rebelión. No es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Pero además crea un sistema de terror policíaco muy importante, porque no vaya a ser que se vuelvan a sublevar. Entonces las fronteras se vuelven a armar, se rearman, el control se hace mucho más fuerte. Entonces, hay una cuestión permanente ahí de erupción, que se explota todo. A propósito de que Borges hablaba quichua, Ibarra también, ¿no? Ibarra también. Y Antonino, bueno, los Taboada también, claro. Y Antonino Taboada como jefe de las fronteras también hablaba quichua, así como hablaba inglés y francés. Antonino es muy interesante porque Antonino es el primer dirigente que habla inglés. Inglés y francés. Inglés y francés. Inglés y francés, y lo escribía perfectamente, hay cartas, pero te quiero decir, en su relación con los indios de la frontera, utilizaba el quichua permanentemente.